Presente guía metodológica de investigación comprende dos fases. La primera, referencia metodológica de investigación, y el segundo, la construcción del perfil de investigación científica para economistas. Referencia metodológica de investigación, identificación del tema de identificación. Para identificar el futuro del proyecto de investigación científica se debe considerar los siguientes aspectos. 1. El tema, a partir del proceso económico como un todo identificado, un tema global y o general que se relacione con un fenómeno económico de la realidad económica relevante y por sus aplicaciones a nivel macroeconómico y microeconómico. Por lo tanto, el tema de investigación observado sobre su importancia en el presente resultado del comportamiento de acontecimientos socioeconómicos del pasado. Para estudiantes del plan antiguo, la elección del tema es amplio desde el enfoque económico, sustentable desde el punto de vista económico, el tema con información relacionada con una de las menciones del nuevo plan de estudio. Para estudiantes del plan nuevo debe responder a temas nacionales relacionados a 4 menciones del plan de estudio: análisis económico, economía financiera, desarrollo productivo y gestión de proyectos y presupuestos, identificando el tema desde la óptica de la economía con la información, donde están los aspectos temporales, fenómeno económico de estudio, presente hoy, información del tiempo pasado. Instrumentos científicos de aplicación para descubrir nuevos conocimientos de fenómenos económicos que ocurren en la actualidad. Los científicos en la economía, nuevo perfil economista, científico social de la economía integral, realizan una elevada abstracción de la realidad económica, sustentando por información concreta y demostrando la veracidad o paradigma. Por lo tanto, la ciencia económica permite arribar a una verdad mediante la teorización de la realidad económica objeto del estudio a través de la hipótesis planteada, abstracto y demostrada, datos concretos para la ciencia económica. Abstracción de la realidad económica objeto de estudio. Ejemplos: temas de investigación: A. Subsidio de instrumentos de política fiscal, la regulación de precios; B. La revalorización de la moneda nacional, la economía financiera; las fluctuaciones económicas de la economía boliviana; la agricultura transgénica en el desarrollo productivo; los precios sociales en la gestión de los proyectos y presupuestos de la inversión pública; mercado bursátil, una opción para el financiamiento de actividades económicas; el efecto del crawling out en la economía boliviana; la equivalencia ricardiana en la economía boliviana; propuestas teóricas de investigación que previamente deben contar con la información del pasado, información documental, estadística y teórica mayor a 10 años y propuestas que son expresadas de forma cualitativa sustentadas con datos estadísticos. Los aspectos concretos de la investigación científica. El elemento concreto de la investigación no es el soporte del fundamento, la justificación de la abstracción teórica de la realidad económica para encontrar nuevos conocimientos de fenómenos económicos, representadas por categorías y variables económicas y basadas en datos estadísticos y indicadores y parámetros, índices, porcentajes y otros, de los ejemplos del anterior punto, inciso A y inciso H. Son propuestas abstractas que deben ser objeto de una descripción y explicación del comportamiento de las variables, fundamentadas con indicadores cuantitativos cuantificados que provienen de información histórica del pasado para explicar el fenómeno económico del presente, objeto de estudio. Requisitos de investigación: para describir, explicar y comparar el comportamiento de un fenómeno económico estudiado, se requiere recopilar y procesar, estudiar la siguiente información documental para elaborar el diagnóstico y identificar el problema en tema identificado; estadística: datos cuantitativos de variables que explican categorías económicas relacionadas con el tema de investigación; información empírica. Teórica: revisión de paradigmas teóricos que fundamenta el tema, considera categorías y variables económicas. Información caracterizada por fuentes secundarias y de acuerdo a la naturaleza de estudio. A partir de la citada información, identificar el tema de investigación como los sugeridos en los ejemplos referidos a las menciones. Ejemplo: subsidio instrumentada la política fiscal en la regulación de precios. Mención: análisis económico. Propuesta planteada en la general que debe ser con alcance microeconómico o macroeconómico.
Aplicación práctica. Se pide identificar en el tema preliminar y resaltar la revisión de la información documental que proporcionará cada vez mayor conocimiento, que representa un aporte interesante, novedoso, distinto e importante para la ciencia económica y economía del país, estableciendo una verdad sobre el tema, paradigma, iniciar el reto. Relacionar el tema identificando y sustentando con información sugerida con la mención de la materia de la mención, identificar categorías variables económicas. Planteamiento del objeto de investigación, identificando el tema de investigación con respaldo de la información documental, estadística y teórica. Se debe realizar y plantear el objeto de estudio en forma específica del tema planteado, es decir, como investigador, qué debo estudiar del tema y qué novedoso debo encontrar. Debe ser distinto, diferente a las demás investigaciones, incluir valor agregado a la investigación. El aporte del estudio el investigador debe ser repetitiva. Por lo tanto, el estudio debe radicar en el estudio de la importancia de la influencia de las contribuciones de los factores del aporte, los efectos, la causa. Otros términos, fenómenos económicos de estudios, por ejemplo, la formulación de objeto de investigación del estudio de la investigación es efectos del subsidio de la política fiscal de los precios del periodo 98-2020. 2. La influencia del subsidio de la política fiscal en la actividad de los precios. La importancia del subsidio de la política fiscal, regulación de precios y causa del subsidio de la política fiscal, regulación de precios. Incluye el periodo de investigación, al menos 10, 20, 30 años de investigación. Identificación de categorías y variables económicas. Definir el objeto de investigación. Se debe proceder a la identificación de las categorías y variables económicas del tema. Con base a los tres tipos de información, prescriban y expliquen el objeto de estudio del tema de investigación. Categoría económica. Expresan a un conjunto de variables económicas que describen y explican el objeto de investigación y tema. Variables económicas es un conjunto de indicadores, índices económicos, datos estadísticos y económicos, parámetros económicos que explican la categoría económica, objeto del tema de investigación. Considerando el ejemplo, la categoría económica es los siguientes: categoría económica subsidio fiscal, categoría económica precios. Las variables económicas son las siguientes: variable económica transferencia de gasto corriente por subsidio, índice de precios al consumidor, IPC. Diseño del problema. Para la formulación y planteamiento del problema se utiliza el objetivo calificador en forma afirmativa y específica. No es una interrogante, no es una pregunta. Es necesario aclarar que la investigación científica en economía no es posible admitir especulaciones. Al definir una patología económica, cuando muchos artículos de investigación mencionan este fenómeno económico objeto de estudio, pero se debe investigar los factores que provocan el problema o qué efectos produce el problema para posteriormente demostrar una verdad o paradigma económico. Por lo tanto, no se debe confundir con la formulación de una pregunta de investigación con formulación de la pregunta del problema de planteamiento de la solución. Emplear para el diseño del problema el siguiente glosario de adjetivos cuantitativos: recesión, desigualdad, disparidad, ineficiencia, inequidad, distorsión, depresión, ilimitada, reducida, rezago, desequilibrio, volatilidad, dependencia, inefectividad. Está exento de términos de falta, porque no es posible estudiar lo que falta o que no existe en el ámbito económico. No existen datos, evidencia empírica para sustentar el tema de investigación. Ineficiencia. El problema es el siguiente: ejemplo, la inefectividad de la política fiscal en el control de precios, la ineficiencia de la política fiscal en la regulación de precios, el incremento de los precios en la política fiscal. Consistencia metodológica relacionada al objeto de investigación. El problema de tipo económico con base a la categoría o variables económicas. Objeto de investigación, problema económico. Formulación del título de tesis. La formulación y elaboración del título o tema debe estar relacionada con el objeto de estudio de laboratorio de investigación como
orientador de génesis conocimiento del tema. Para facilitar la formulación de títulos debe considerar los siguientes requisitos. No es una norma, pero ayuda a formular. Acción, influencia. Objeto, la influencia del estudio de la política fiscal en los precios. Localización política en un enfoque macroeconómico. Periodo de investigación. Y el título del tema es la siguiente: la influencia del subsidio de política fiscal en precios. En el periodo 98-2019. Perfil de investigación científica. Delimitación del tema temporal. Especificar la periodización del análisis y justificar su importancia. Periodización puede ser el dividir de los periodos, especificar de modo económico realizar cada periodo de estudio, objeto de estudio, datos históricos, referencia del comportamiento de las variables con fines eclatores, considerar como mínimo 10 años de estudio o más. Espacial, especificar el espacio de estudio nacional, regional, sectorial, políticas de las menciones y establecer su importancia. Restricción de categorías y variables económicas. Es preciso delimitar que sus categorías y variables económicas que intervienen en la investigación de variables explican el comportamiento de las categorías económicas. Ejemplo, el presupuesto, categoría variable, financiamiento interno y externo, transferencias y otros. Ejemplo preciso, categoría variables, índice, precios al consumidor, IPC. Planteamiento de objeto de investigación. Relacionado con el tema de investigación y estudio que investigar, descubrir, encontrar. El, lo novedoso, distinto, no repetitivo o estudiado, incluir valor agregado en la investigación, utilizar los siguientes términos para la formación del objeto de investigación. El investigador debe realizar el estudio sobre la contribución, la influencia, el aporte, los efectos de causa, etc. Preguntas de investigación. Plantear una interrogante o pregunta de investigación que se desprenda del objeto de investigación. La pregunta es un mecanismo para identificar el problema. Como ejemplo, el subsidio de la política fiscal regula los precios. ¿Cómo incide la agricultura transgénica en el desarrollo productivo? La tasa de interés incluye en el crédito de la economía financiera. Planteamiento del problema, problematización. Este debe explicar de acuerdo a las categorías y variables económicas de su relación con el problema base a la exploración de la información documental, estadística y teórica antes de identificar el problema central. Problema central principal, identificar de forma clara, precisa y afirmativa. Ejemplos: el subsidio de los precios de la política fiscal. X, la contaminación de la agricultura transgénica en el desarrollo productivo. Y, la elevada tasa de interés de crédito en la economía financiera. Z, ya. Es recomendable estudiar sobre un fenómeno económico existente y no sobre la inexistencia como se ejemplificó, o también la deuda pública, la escasez de alimentos, inseguridad alimentaria o desempleo, inequidad, el proceso de descentralización de los proyectos de inversión pública, insensibilidad del ahorro frente a tasas de interés pasivas. El problema puede ser expresado simbólicamente con la letra X, Y y Z. Puede ser escrito o explicado por A, B y C. Deben ser medibles como disminución de A, distorsión de B. En el proceso deben describir y explicar el comportamiento del problema X con datos concretos, indicadores, índices, tasas y otros en caso de que respondan a factores causales. En caso de ejemplo, el problema responde a la incidencia del gasto y precio. La inversión puede estudiar las causas que provocan el problema y sus efectos en función del problema. Justificación de la investigación. Desde la investigación económica, social, teórica, social, menciona, debe explicar por qué es importante. Es importante identificar que las variables medibles se describen y explican el problema expresados con datos, indicadores y otros para estudiar la repercusión que tiene, como por ejemplo el fenómeno económico. Por ejemplo, el problema del subsidio de los precios del mercado en la política fiscal X. Variables explican elevado financiamiento interno y el externo, y el subsidio, distorsión de precios en el mercado. Especificar si el problema es planteado de forma descriptiva, relacional, correlacional, causal o por efectos por parte de. Es importante cuestionar el problema en el tiempo presente como resultado de los acontecimientos económicos del pasado. En este caso, el problema incide en el gasto y el precio, como se puede observar. Planteamientos de objetivos. Objetivos. Plantea el objetivo de investigación sobre el tema. Investigación, tema que se requiere investigar. Utilizar verbos ir, ar, etc. Evaluar, comparar, explicar, establecer, valorar, definir, estudiar, conocer, identificar, determinar, comprender y verificar.
Objeto central relaciona con X. Objetivos específicos está vinculado a variables que explican el problema A, B y C. Para describir y explicar el problema, ejemplo, explicar A, identificar B. Diseñar los objetivos específicos de acuerdo a las variables medibles que explican el problema. Si son tres variables, plantear tres objetivos que deben ser desarrollados o cumplidos por el investigador, formando parte del capítulo explicativo del problema demostrativo de la hipótesis. Por parte de si ese problema genera distorsiones en las variables económicas, también plantear objetivos específicos de forma que se cumplan en el capítulo pertinente de acuerdo a las variables económicas. Planteamiento de hipótesis, formulación de hipótesis del trabajo. Operacionalización. Se identifican las variables que verifican la hipótesis del tipo relacional descriptivo o variables independientes como A, B y C, dependientes como X, y las independientes demuestran la hipótesis y explican el problema causal. Especificar la hipótesis si es causal o descriptivo. Es importante señalar que la hipótesis no es una respuesta al problema y o una respuesta mediante una propuesta de solución al problema. La hipótesis es una afirmación en tiempo presente como resultado del pasado para su aceptación o rechazo con la investigación de las variables económicas. Ejemplo, el gasto público en subsidios de la política fiscal no contribuye a la sostenibilidad de precios en mercado. Hipótesis relacional. El gasto público en subsidios de la política fiscal provoca la insostenibilidad de los precios del mercado. Causal. Escasez de alimentos es ocasionada por ineficientes niveles de inversión pública. La insostenibilidad de las transferencias de recursos públicos es causa del déficit del sector público. Ya. El 20% de la evasión tributaria afecta el 40% del gasto público. El incremento del 40% de la tasa de empleo disminuye en un 4% de la pobreza. La hipótesis de trabajo plantea es aceptada y rechazada con base a la información histórica analizada, metodológica. Requisitos de consistencia: debe existir correlación o no o correspondencia necesaria entre puntos 3, 2, 3 y 4 irrenunciablemente. Explicar el método de investigación empleada, especificar el tipo de investigación utilizada, fuentes de información, instrumentos de investigación utilizadas, proceso de datos. Los anteriores puntos pueden enumerarse en 5, 1 o con incisos A y B. Marco teórico, el marco conceptual, definiciones. El marco teórico, formular a partir de la escuela del pensamiento económico, principales paradigmas de la teoría económica, de las características variables económicas. El marco teórico considera las variables económicas que intervienen en las causas del problema y a partir de estas variables es posible conformar la estructura teórica que respalda la investigación y se construye en la columna vertebral de la investigación científica. Establecer el paradigma teórico que respalda el estudio para posteriormente, con base a la evidencia empírica, demostrar la hipótesis, verificación teórica del estudio. Índice tentativo del proyecto de tesis. Capítulo 1, referencia metodológica, incluir contenido y perfil de tesis. Capítulo 2, aspectos de políticas legales institucionales. Capítulo 3, factores determinantes del tema. Se relaciona con los objetivos específicos. Capítulo 4, conclusiones generales específicos del aspecto de investigación y demostración de la hipótesis y el aporte teórico. Recomendaciones. Bibliografía. Índice de cuadros, gráficos y otros. Cronograma de ejecución. Índice tentativo. Capítulo 1, fecha de inicio, fecha de finalización. SDM. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Planilla de consistencia metodológica. Bibliografía. Especificar la bibliografía consultada con el perfil de tesis. Índice de perfil de tesis. Marco metodológico referencial. Identificación del tema relacionada con la macroeconomía y microeconómica vinculada con la mención y materia. Delimitación del tema. Temporal, espacial, sectoral, mención y otros. Delimitación de las categorías y variables económicas. Categoría 1, variable económica 1.1, variable económica 1.1, variable económica 1.2. Categoría económica 2, variable económica variable económica 2.1, variable económica 2.2, categoría económica 1 y categoría económica 2.
Definición de objetos de investigación, preguntas de investigación, identificación de problemas, problematización, la categoría de las variables económicas, identificación de problemas central y principal, cuantificación económica, temporal, social, medición, planteamiento de objetivos de investigación, objetivo central, objetivos específicos, planteamiento de hipótesis, formulación de hipótesis de trabajo, operación de variables, hipótesis causal, aplicación metodológica, explicar el método de investigación empleado, identificar el tipo de investigación utilizado, fuentes de información, procesamiento de datos, marco teórico de investigación, categoría económica, variable económica, marco conceptual y definiciones de acuerdo a las categorías y variables económicas, marco teórico. El diseño tentativo del contenido de tesis, capítulo 1, marco metodológico referencial, que incluye el contenido del perfil de tesis, capítulo 2, aspectos de políticas legales e institucionales, capítulo 3, factores determinantes del tema, está relacionado con los objetivos específicos, capítulo 4, conclusiones y recomendaciones, 5, bibliografía, índices, cuadros, gráficos y otros. Programa de ejecución tentativo, bibliografía, especificar la bibliografía consultada para formulación del problema de tesis.